En este vídeo lo que vais a ver es desde la primera vez que arranqué el motor hasta cómo está actualmente. Venga, empezamos con el vídeo. Primera vez que arranqué la moto, sin tanque todavía, solo con un poco de arrancador. Bueno, aquí ya veis que le pusimos el tanque y se arrancó, pero la moto iba fatal. Se subía de vueltas, no conseguía mantener bien el relentín. Bueno, un desastre, pero bueno, era normal. Ahora hay que ajustarla. Así vamos a ir ajustando. Os dejo este arranque. Aquí ya empezaba a conseguir mantener bien el rendir. Lo que pasa es que la moto se subía a vuelta. Sin venir a cuento, empezaba a revolucionarse y no había forma de bajarlo. Simplemente cortándole la corriente. La verdad es que era bastante raro porque sin venir a cuento se subía de vuelta y se iba. Al final era el cable de acelerador que la entrada del carburador se quedaba subido y entonces cuando le daba la gana pues lo aceleraba. Quité el cable de acelerador, lubriqué bien la zona, le di un repaso y como nuevo. Fijaros que ha cambiado el sonido, la moto va de libro. Ahora mismo el ralentí lo aguantaba bien, no hacía cosas raras, aquí la podéis ver. Y por fin ha llegado el momento de darse una vuelta con la moto, a ver cómo va. Realmente tenía dos problemas por lo que no podía ir como yo quisiera con la moto. Ya que el primero es que el embrague no terminaba de ir fino y tampoco, no sé si la habéis cogido, pero es que lleva las marchas al revés que las otras motos de marcha. Y luego, otra cosilla era que el freno de tambor el trasero me faltaba ajustarlo, no estaba bien ajustado. Y no podía correr porque no llevaba freno, llevaba las que freno delante y cada vez que frenaba, pues. Vale, me enfadaba. Pero bueno, aquí os dejo el vídeo.
Bueno, después de ajustar las dos cosillas esas, que el embrague simplemente tuve que ajustar un poco, tensar un poco el cable. Después de eso, la verdad es que iba perfecto. El freno igual. No lo había colocado bien, lo tuve que echar un poquito para atrás y ya frenaba, que le tocaba y hincaba rueda. Así que eso solucionado. El tema de luces funciona todo perfectamente, pinto, etcétera. Ahí me está funcionando todo. Como veis, las pastas de atrás no están bien ajustadas porque las puse simplemente para echar el vídeo y luego ya más adelante las cogería. Y el sillón es de otro mundo que tengo igual, que el suyo se estaba tapizando. Lo he tapizado en negro con las costuras rojas, que se ha quedado guapísimo. Y ya me faltó un vídeo en el que enseñaré la moto totalmente terminada, porque estoy viendo un par de cosillas así para hacerla un poco más moderna. Espejos. Bueno, ya lo veréis, se va a quedar muy guapo. Lo que pasa es que voy a tardar un poquito en hacer vídeo, ya que por un motivo tengo la moto al fondo de 40 cosas. Antes de que se me olvide, que acabo de verlo, si os fijáis, la luz de atrás no se enciende las dos bombillas. Nada, eso no tiene ningún problema. Eso es que simplemente estaba mal puesta la bombilla, no estaba bien apretada. Estaban los conectores un poco sueltos, los giré y ya está, ahí va perfecta. Y las pastas, ya os digo, las pastas que no están puestas, no están cogidas con tornillos, si os fijáis. Que eso ya cuando os lo enseñe lo vais a ver perfecto. ¿Qué más? Lo del vídeo, lo que estaba diciendo ahora del vídeo. ¿No veis que se enciende nada más con la luz? Eso es por el tema de lo que os he explicado, que no estaba bien puesta la bombilla del otro lado. Tonterías que siempre quieras que no, pues... Y la pasta, pues falta ajustarla. Lo que hice para ajustar la pasta fue la donde pone Yamaha, atrás. Tuve que desplazarlo un poquito hacia atrás, creo que fue. Y entonces ya encajaba todo perfectamente. Que ya lo veréis cuando esté todo listo. Y nada, el siguiente vídeo, cuando pueda, seguramente pasará un par de meses, que pueda sacar la foto donde está. Lo que vamos a hacer va a ser, como está dada de baja definitiva, la vamos a dar de alta de nuevo. Y la vamos a poner, vamos a llevar la ITV, vamos a dejarla en condiciones ya para circular por carretera. Y ya haremos algunos vídeos en carretera de ella, pues a ver cómo va. Así que nada, espero que os haya gustado todos estos vídeos. Ha sido muchísimo trabajo. Hacer los vídeos me supone... Lo hago por la gente que le gusta realmente, porque ya os digo, YouTube no paga nada. Y es una paliza, literalmente. Así que, por mi parte, salvo el vídeo ese que falta de volver a darla de alta y ya andar con ella por carretera, y si hago algún otro vídeo de circulando, por mi parte ya esta restauración está terminada. ¿Qué más? Tenemos dos más como esta, que ya restauraremos. Esta es la 80, tengo una 125 también, que me la compré por pieza, que se va a hacer entera. Pero ahora mismo estamos con otro proyecto, que ya empezaré esta semana o la semana que viene con él. Y nada, espero que haya gustado los vídeos. La moto se ha quedado, ya veréis cuando ponga la sesión, se ha quedado guapísima. Entre los espejos nuevos, el sillón, dos o tres tonterías más que le he puesto a los pedales. Bueno, ya lo contaré, no quiero decirlo. Ya veréis cómo se queda. Así que nada, muchas gracias por verlo. Y espero que dentro que cabe hayáis disfrutado un poco con los vídeos. Un saludo y gracias por verlo.